El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Pasamos al capítulo 38 del libro de Génesis. Recuerde que vamos cada día en cada reflexión, una reflexión sucinta. Tratamos de comprimir todo el capítulo para encontrar las mayores lecciones que podamos sacar de ahí. Y ahora inesperadamente va a dar un giro porque termina el capítulo hablando de la historia de José y lo que podría ser inicialmente un destino incierto de José. En el capítulo 37, al finalizarlo, encontramos entonces que lo compra Potifar como esclavo y lo lleva a su casa. Y Potifar es un capitán de la guardia. Pero ahora el capítulo 38 nos va a presentar a nosotros que para el lector desprevenido no entiende la razón por la cual se corta la historia de la narrativa que hace Moisés respecto a José. Y aquí es donde quiero entrar a explicar un poco, porque en el capítulo siguiente, es decir, el capítulo 39, entonces va a aparecer de nuevo José y las situaciones que se le presentan en la casa de Potifar. Pero el capítulo 38 está hablando de Judá y de Tamar. Y Judá es uno de los hermanos mayores de José. Y Tamar es exactamente la nuera de Judá. Vamos a darnos cuenta entonces que el interludio de Judá, como se le designa a veces, ahí está encuadrado entre las referencias a la venta de José a Potifar. Y este paréntesis y la historia de José demanda una explicación de por qué un capítulo repleto de maldad e inmoralidad tenía que ser situado en este lugar. Es decir, ¿por qué aparece este capítulo ahora que parece que no rima, que no tiene sentido? Vamos a ver. La respuesta es que los acontecimientos que se registran están todos en su sitio siendo coetáneos con el tiempo de la esclavitud de José en Egipto. En el relato está también genealógicamente en su sitio, esto es como José desaparecido aparentemente para siempre, con Rubén, Simón y Leví caídos en desgracia por incesto y por perfidia. Judá era quien tenía la mayor probabilidad de acceder al puesto de primogénito. Y proporciona un contraste porque también expone el carácter inmoral de Judá en comparación con la virtud de José. La religión sincrética y el incluir a los cananeos amenazaban con absorber la cuarta y posteriores generaciones de los herederos de Abraham. Pero el exilio en Egipto y el exclusivismo racial de los egipcios produjeron no la pérdida de su identidad étnica, sino su preservación. Entonces, ¿qué sucede? Que aquí el alejamiento de Judá, porque es lo que aparece aquí en el capítulo 38. Aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira, y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir y dio a luz un hijo y llamó su nombre Sela. Y estaba en Quesid cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Preste atención porque le decía que este capítulo nos va a hablar de la historia de Judá y de Tamar, su nuera. ¿Y por qué aparece así? ¿Por qué es importante leerlo? Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, que era su segundo hijo: llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. ¿Qué es lo que sucedía en ese momento? Entonces aquí, lo que está sucediendo en este momento, lo que se entiende, lo que se tiene en cuenta, es que para ese tiempo, en la ley, cuando un hombre moría y no dejaba descendencia, entonces el hermano que seguía debía tomar la viuda, casarse con ella, unirse con ella, y ese hijo primogénito que naciera era la descendencia, es decir, a nombre del hermano fallecido. Pero este hombre, llamado Onán, hizo caso omiso a esa ley. Sí quiso disfrutar el cuerpo de la mujer, de su cuñada, de la viuda, sí se acostaba con ella, pero resulta que cuando venía el momento de la eyaculación, entonces el hombre no hacía lo que tenía que hacer para dejarle descendencia a su hermano, sino que vertía en tierra, sacaba su órgano sexual.
y así se complacía y no cumplía con la función, razón por la cual esta mujer no pudo quedar encinta. Entonces, ¿qué hace el suegro? Lo que encontramos ya, seguir leyendo todo el relato, es que entonces el suegro la manda a ella a que se vaya a su casa y se quede esperando a que ese tercer hijo que él tiene crezca, y entonces se lo va a dar a ella por esposo, es decir, a Sela. Y ella se va a casa. Y el relato sigue diciendo que Sela creció, ya era un jovencito, ya era un hombre, y ella veía que en ningún momento había intenciones en Judá en darle a ese muchacho por esposo. Entonces, ¿qué dice Moisés, que está narrando toda esta historia? Dice que el hombre se va un día y va camino al trabajo y encontró a una mujer que él pensó que era una prostituta. Voy a leérselo aquí, estoy en el capítulo 38. Y Judá dijo a Tamar su nuera: quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira, el adulamita, y fue dado aviso a Tamar diciendo: he aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar las ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo y se arrebozó y se puso a la entrada de Naín junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti. Recordemos que el versículo que estaba leyendo anteriormente, Judá había enviudado, murió su mujer, que es queda viudo él, y ahora está viuda también su nuera. Pero él no podía tomarla por mujer porque él debía entregarle esta mujer a su hijo, que ya había crecido, es decir, a Sela. Pero él, en esa necesidad, como hombre que tiene su esposa, que hasta ha quedado viudo, entonces va a trabajar a su campo y va a trasquilar sus ovejas, y le avisan a la muchacha, le avisan a Tamar: mira, tu suegro va a subir por ahí, lo hemos visto pasar, que está subiendo a trasquilar las ovejas. Entonces ella dijo, bueno, lo pensó y se arregló como si fuese una prostituta y se tapó el rostro y fue, se juntó y se colocó ahí a un lado del camino por donde él pasaba. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo: déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿qué me darás por allegarte a mí? Y él respondió: yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: dame una prenda hasta que lo envíes. Y entonces Judá dijo: ¿qué prenda te daré? Y ella respondió: tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se lo dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, porque para que éste recibiese de prenda de la mujer lo que ella había tomado. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo: ¿dónde está la ramera de Naín junto al camino? Y ellos dijeron: no ha estado aquí ramera alguna. Entonces éste volvió a Judá y dijo: no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: aquí no ha estado ninguna ramera. Y Judá dijo: tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. En otras palabras, no tengo la culpa, yo cumplí el compromiso. Problema de esa mujer que no estuvo en el lugar para recibir el cabrito y devolverme mis pertenencias. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: sacadla y que sea quemada. Pero ella, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas cosas son estas que es del que estoy encinta. También dijo: mira, ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Y entonces Judá lo reconoció y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Sela mi hijo, y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí, había gemelos en su seno. Bueno, pero lo importante de toda esta historia ahora y toda esta trama es por qué va a aparecer aquí este capítulo, porque todo esto es simultáneo con lo que está sucediendo con José. Porque ahora los mayores, los hermanos mayores, que realmente deberán ser los príncipes
que debieran ser los príncipes de la familia, están sumidos en la más terrible desgracia, situación, dolor y angustia para su padre. Y el padre está sumido por el dolor allá en Canaán por la pérdida de su hijo, porque recuerde que le enviaron la túnica toda ensangrentada, dando a entender que una bestia del campo había acabado con la vida de este joven. Pero entre tanto, José, convertido en esclavo, estaba en la casa de Potifar. Entonces aparece este capítulo, este interludio de Judá, porque pareciera que él debiera ser el líder entonces de la familia, pero ahora está inhabilitado por esta situación, esta conducta moral, todo este desorden de sus hijos. Recordemos entonces que muere su primogénito y la mujer queda sin hijos, y entonces se la entrega al segundo, y el segundo rehúsa engendrar hijos, pero sí acepta tener intimidad con ella y burlarse de ella. Entonces, frente a esta situación, solo queda el tercer hijo, que es pequeño todavía, y él la manda a la casa de su padre para que espere hasta que el niño crezca. Y cuando el muchacho ha crecido y ya está en condiciones de poder asumir la responsabilidad, él no lo hace. El papá no lo entrega, no la llama a ella para entregársela a su hijo para que continúe con la ley. Así que él decide, en su estado de viudez, entonces aprovechar ese momento cuando encuentra a una mujer con apariencia de prostituta en el camino y se llega a ella, pero no se da cuenta qué va a pasar con esto. El sello, el cordón y el báculo era un hombre importante en el antiguo cercano oriente, sellaba contratos con el sello cilíndrico que llevaba pendiente alrededor de su cuello con un cordón. Que pidiera el báculo sugiere que también tenía suficientes marcas que lo identificaban. Mira ahora quién son. La costumbre de usar 3 piezas de identificación está atestiguada en la literatura ugarática de Cananea. Es decir, que todo esto formaba parte muy importante, hacía que un hombre fuera un personaje importante dentro del territorio. Por eso ella le pidió esas cosas que él tenía, porque para ella era más importante eso. Pero como él creyó que simplemente se trataba de una prostituta, con un corderito podía arreglar todo. Y esta historia termina en este capítulo mostrando cómo esta mujer tiene 2 niños, tiene gemelos. Ahora va a tener gemelos. Pero esto no va a trascender mucho. Más adelante veremos qué va a suceder con estos niños, porque el siguiente capítulo nos va a volver a meter otra vez en la vida de José. Tiempo para orar. Señor, gracias. Gracias por esta palabra, por estas historias, tantas cosas que podemos aprender y extraer de ellas, de comportamientos anormales, incorrectos, de pactos que no se cumplen entre personas, para enseñarnos que nosotros no debemos ser así. Debemos ser padres, debemos ser suegros, hombres de palabra y de valor, respeto, con valores. Situaciones que se han dado de familia que traen tantas dificultades y tantos problemas, y que a veces, queriendo ejercer autoridad y pedir que se haga justicia, muchas veces las personas son sorprendidas por sus actos que no son correctos. Ayúdanos cada día a entender tu palabra y a vivir de tal manera que sea tu voluntad en nosotros. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.